estábamos viendo los procesos, empezábamos a ver los procesos. Pero vamos a empezar. ¿Qué es un proceso termodinámico? En general, estamos trabajando para gases. Un proceso termodinámico es cómo se comporta el sistema respecto a sus variables. Si nosotros graficamos los procesos en un diagrama BP, o sea, volumen en presión, donde la presión está en el eje vertical y el volumen en el eje horizontal, todos los procesos que vamos a dibujar deben estar en el primer cuadrante, todos los procesos que podemos dibujar. No quiere decir que todos los procesos que podemos dibujar sean efectivamente procesos que se efectúan. En la naturaleza tenemos algunos procesos que se efectúan. Pero si yo voy a dibujar en el diagrama PB, todos los procesos que yo dibuje pueden tener una ecuación de esta forma. Una ecuación de esta forma. O sea, una ecuación de esta forma. PI, BI a la K igual a PF, BF a la K. Donde K es lo que se conoce como el exponente politrópico. Entonces, dependiendo del valor que tome el exponente politrópico, es el tipo de proceso que tendremos. En la naturaleza, nomás se desarrollan algunos procesos. Son los que vamos a mostrar aquí. Si el exponente politrópico vale cero, entonces esta ecuación nos queda que es PB a la K, donde K es igual con 0 y es una constante. Entonces es PB a la 0 igual a constante. Entonces, si yo veo esto, cualquier expresión elevada a la 0 me da 1. Y entonces, si eso tengo, sí, entonces al elevar el volumen a la 0, me queda únicamente la presión por 1. Entonces, la presión por 1 igual a una constante. Quiere decir que es un proceso donde la presión permanece constante. Esos procesos pueden ser reversibles o irreversibles. ¿Cómo los podemos poner en un diagrama presión-volumen? O sea, volumen-presión, como se indica matemáticamente, primero horizontal y después lo vertical, volumen-presión. Entonces, aquí tengo un proceso a presión constante. Si yo lo puedo dibujar continuamente en el diagrama BP, mi proceso es un proceso reversible, que quiere decir que puede ir del estado 1 al estado 2 y del estado 2 al estado 1. Ese proceso, cuando K vale 0, esa presión constante, entonces, si yo lo dibujo en un diagrama BP, ¿qué me queda? Me queda una línea horizontal. No porque lo que me quede, sino veamos que dice que la presión en cualquier estado es la misma. Entonces, la presión en estado 1, la presión en estado 2 y la presión en cualquier estado intermedio es la misma. Entonces, es un proceso a presión constante y se conoce como el proceso isobárico si es reversible. Es decir, si lo puedo dibujar con una línea continua en el diagrama PV, es reversible. Si no es reversible, se dibuja con una línea punteada o una línea cortada, porque va de un sentido a otro nada más. Este es el primer proceso que podemos trabajar, un proceso isobárico donde el exponente politrópico K es igual con 0. Y entonces me da una línea horizontal. El otro proceso que está presente en la naturaleza es un proceso donde el exponente politrópico no vale 0, sino vale infinito. Entonces, esto me da que el proceso lo puedo dibujar en el diagrama P como una línea paralela al eje vertical. Entonces, esto tiene que el valor de K es infinito. El valor de K es infinito.
Y entonces, ¿qué tengo? Este proceso lo puedo dibujar en el diagrama BB como una línea vertical. Una línea vertical. Si yo hago una semejanza con las matemáticas que debemos conocer, o sea, la geometría analítica, el proceso politrópico me indica prácticamente alguna pendiente del curvo. Así, K igual con 0, una pendiente igual con 0. K igual con infinito, una pendiente infinita, y entonces me da una línea vertical paralela al eje, y se llama un proceso isocórico, que quiere decir iso de igual volumen, Pero también, si lo puedo poner continuo, es un proceso reversible, quiere decir que puede ir de un lado a otro y regresar por el mismo camino, es un proceso isocórico. O sea, quiere decir a volumen constante, como el proceso isobárico, quiere decir iso, igual, bárico, proceso de presión constante. Luego, pero puede ser, entonces, el exponente politrópico que yo puedo poner, que puedo dibujar ahí, son curvas que van desde una línea horizontal a una línea vertical. O sea, cualquier curva que va desde esa línea horizontal así, a esta línea vertical así, la puedo dibujar con cualquier inclinación, sean rectas o sean curvas. Entonces, vamos a ver qué procesos más nos permite la naturaleza. Entonces, si tengo el exponente politrópico igual con 1, entonces tengo que esta ecuación me queda PB igual a una constante, y tenemos que PB, que como K es igual a 1, me queda PB igual a constante. ¿De eso qué tenemos? Que cuando tenemos esto, si yo analizo cómo está la ecuación de estado, para cada estado, tengo que esta PB es igual a una constante y es igual a NRT o MRT, dependiendo de qué estamos trabajando. Si estamos trabajando en número de moles, pues estamos trabajando con la masa del gas. Y la R, como digo, es una constante general para los gases o una constante específica para el gas. Entonces tengo que esta curva es una curva donde esa cosa, ese término NRT o MRT, permanece constante. Como la N y la R no cambian en un sistema, si es un sistema cerrado, y entonces, si esta NRT es constante, quiere decir que la temperatura también es constante. Entonces tengo que, me da un proceso isotérmico, ¿Qué quiere decir que es un proceso isotérmico? Un proceso a igual temperatura. ¿Y cómo se dibuja esta expresión matemática en un diagrama PV? Bueno, eso está dado como una curva hiperbólica, una hipérbola, una curva hipérbola, entonces tenemos este procedimiento, esta cosa, es una, ya. Me da una línea de esta forma, una línea curva en un diagrama PV, una línea curva. Si la pongo continua es reversible y puede ir de 1 a 2, si puede agarrar y disminuir su volumen e incrementar su presión, o puede ir al revés, incrementar su volumen y disminuir su presión, y es un proceso isotérmico. Cuando K vale 1, este proceso también está en la naturaleza. O sea, esos 3 procesos que acabamos de ver están en la naturaleza, están presentes naturalmente en el mundo. Pero no son los únicos, hay otro. Hay un proceso donde la K sí es diferente de 1. Sí es diferente de 1. Pero no es para cualquier K, porque yo puedo tener K que van de 0 a infinito, pasando por el 1. Pero de 0 a 1, ¿cuántas K puedo tener, señores? De 0 a 1, ¿cuántas K puedo tener? Muchas, ¿no? Muchas sí. Muchas sí. No, una no, Víctor. No estamos hablando de que la K sea entero. La K es cualquier exponente que tengamos. Entero, fracción.
es cualquier exponente que va entre 0 y 1. Es cualquier número positivo que puede ir, que puede ser fraccionario. Entonces, puede ser un montón. De 0 a 1, tengo tantos puntos como puedo poner en la recta numérica que va de 0 a 1 con los números reales. O números reales positivos, de 0 a 1. Hay una infinidad de puntos. Entonces, puedo hacer una infinidad de procesos de 0 a 1. Bueno, curiosamente, la naturaleza no tiene ningún proceso con exponentes politrópicos que van entre 0 y 1. No los tenemos. Aunque nosotros físicamente, matemáticamente, didácticamente, podemos tener procesos con K entre 0 y 1. Y entre 1 y infinito, ¿cuántos números tenemos? Para ver cuántos exponentes podemos tener. Pues sí, de 0 a 1 tenemos una infinidad, de 1 a infinito tenemos muchas veces más procesos. Bueno, pero no todos me los permite la naturaleza. La naturaleza me permite únicamente procesos donde el exponente politrópico K se encuentra entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Y no todos los valores de 1 y 2. No todos los valores que se encuentran entre 1 y 2. Únicamente ciertos valores que van entre 1 y 2. Esos valores que son permitidos son dependiendo del tipo de gas que estamos trabajando. En la naturaleza, ¿cuántos tipos de gas conocemos? ¿O cuántos tipos de gas conocen ustedes? Soy todo oídos, jóvenes. ¿Tipos de gas o elementos que forman gases? No, ¿cuántos tipos de gas? Ninguno, profesor. Ninguno. Yo nomás el LP. Voy a hacer mi pregunta de otra forma porque a lo mejor así no. ¿Cómo están constituidos los gases? ¿De cuántas formas podemos obtener un gas? ¿O cómo están constituidos los gases que conocemos? Pues bueno, o de los gases que hemos hablado. En alguna materia, porque hemos hablado de nitrógeno, de oxígeno, de helio, de argón, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, todos ellos son gases. Y a decir que no conoces ninguno, yo te puedo decir que no es cierto, sí conoces. ¿Con qué cocinan en tu casa? Con metano, profesor. No, cocinan con gas LP o gas natural. Ok. Entonces, el gas LP es un gas licuado de petróleo, o sea, un gas de hidrocarburos, que tiene metano, butano, propano, etcétera, un montón de gases. Entonces, ¿cómo están constituidos esos gases? ¿Cómo pueden estar constituidos los gases de la naturaleza? Por partículas en constante movimiento y con enlaces débiles. Híjole, ya vamos muy ahí. Si hablamos sobre eso, después dicen, es que eso no lo vi. La primera clasificación de los gases son 3. Y están dados por el número de átomos con que yo puedo escribir su fórmula química. O sea, ¿cómo puedo escribir una partícula de hidrógeno? ¿Cómo puedo escribir una partícula de hesio? ¿Cómo puedo escribir, una molécula? ¿Cómo puedo escribir una molécula de un gas de hidrocarburo? ¿Cómo puedo escribir una molécula de argón? Entonces, esos son dependiendo el número de átomos que contenga la molécula. Y para eso tenemos que los tipos de gases se clasifican en 3 tipos. O sea, unos gases que son monoatómicos, es decir, tienen un solo átomo. Otros gases que son biatómicos, que tienen dos átomos, y unos terceros gases que son poliatómicos, que tienen muchos átomos. O sea, ¿cuántas partículas tienen un monoatómico? Una partícula, un átomo. Un biatómico tiene 2 átomos, y un poliatómico tiene
muchos átomos, 3 o más átomos. Entonces, esos coeficientes politrópicos de esos gases, para esos procesos, son los que pueden permitir la naturaleza. Y que tenemos que para los gases monoatómicos, el exponente politrópico es 1.66 para los monoatómicos. Prácticamente para todos los monoatómicos. Para todos los biatómicos, ese exponente politrópico tiende a 1.40. Y para los poliatómicos, ese exponente politrópico es mayor que 1 y menor que 1.4. Aquí dice, K es mayor que 1 y menor que 1.4, dependiendo de cómo se constituye el gas. Entonces, son únicamente los exponentes politrópicos que me permiten la naturaleza. Para los gases monoatómicos, que tienden a 1.66, para los gases 1.67 dicen, para los gases monoatómicos tienen 1.40 y para los gases biatómicos están entre 1 y 1.4. Y entonces, eso se puede representar en el diagrama PV como una hipérbola más inclinada que la isotérmica. O sea, esta es más tenue y esta es más inclinada. Tiene mayor inclinación. Es decir, que si yo trazo una línea tangente a cualquier punto de esta curva, es más inclinada que si trazo una línea tangente de esta curva, de cualquier punto de esta curva. Entonces es más inclinada y es un proceso adiabático. Esos 4 procesos que tenemos, procesos adiabáticos, procesos isotérmicos, procesos isocóricos y procesos isobáricos, son los procesos que me permite la naturaleza. O sea, son 4 tipos de procesos. Claro que el proceso adiabático son para los diferentes tipos de gases que tenemos. Entonces, la K va a ser diferente para cada gas que yo trabaje. Si yo los puedo dibujar continuamente, son procesos reversibles. Procesos reversibles. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos ver un proceso reversible? Es que va de un punto a otro por el mismo camino, puede ir y regresar. Eso es reversible. Eso lo hace porque podemos decir que un proceso reversible es cuasiestático. ¿Y qué quiere decir que sea cuasiestático? Que pasa por un montón de sistemas de equilibrio, por un montón de estados de equilibrio. Entonces, esos procesos son cuasiestáticos y si son reversibles. Es un proceso cuasiestático, es un proceso ideal. Es decir, no hay un proceso reversible cuasiestático exactamente, no existe en la naturaleza. Casi en la naturaleza todos los procesos son irreversibles. Casi todos son reversibles. Es decir, casi todos no los podemos representar con una línea continua en el diagrama PV. Entonces, aquí se pregunta a ustedes, bueno, y si no podemos representar los procesos como una línea continua, porque son irreversibles, ¿por qué estamos viendo procesos reversibles? Bueno, es muy simple. Para poder entender qué pasa con un proceso reversible, debemos estar empapados de qué sucede en un proceso irreversible. Digo, para entender un proceso irreversible, debemos ser empapados de cómo se comporta un proceso reversible. Aquí estamos en la primera fase, cómo se comporta respecto a sus variables. Y entonces, aquí tengo en la figura 5, en esa figura 5, tengo todos los procesos puestos al mismo tiempo. O sea, el proceso con K igual con 0 horizontal, el proceso igual con infinito vertical, el proceso igual con 0K es una línea horizontal negra y el K infinito es una línea vertical azul. Y tengo 2 procesos inclinados, un rojo y un negro. El negro
es el exponente politrópico con K igual con 1, el isotérmico. Y podemos ver cómo está menos parada que la línea roja, que es el proceso adiabático que va entre 1 y 1.4 de los exponentes politrópicos. Esos son los exponentes únicamente que están en la naturaleza. Que están en la naturaleza. Vamos a trabajar únicamente por los gases sin incluir con transformaciones de fase. No va a haber cambios de fase. Puede haber cambios de fase en algunos procesos termodinámicos, pero aquí únicamente va a ser este tipo de procesos gaseosos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces, para ver una cosa, yo dije que la constante es específica. Aquí tengo una tabla, aquí hay una tabla donde tengo un montón de gases, y tengo aquí su fórmula, excepto la del aire. Pero el aire es un gas que se considera como un gas biatómico. ¿Por qué? Porque en su mayoría es oxígeno, es nitrógeno, monóxido de carbono, pero tiene, en general, el aire tiene, entre el nitrógeno y el oxígeno, conforman casi el 99% de lo que es el aire. Y todos los demás gases, tenemos muchos gases de dos átomos, algunos de uno y otros de más átomos. Entonces se considera como un gas biatómico. Entonces aquí tenemos una tabla de muchos gases. Esta tabla en particular yo nunca la mando así, la mando sin estas cosas. Esto que voy a... Es lo que estoy subrayando, es lo que estamos... Es lo que puse de amarillo para el aire, no lo pongo para ningún gas. Nomás ponemos aquí su forma química, perdón, esta sí la pongo. Bueno, se ponen todas, no se pone nada excepto la fórmula molecular y el calor específico a volumen constante de la CB. Esta sí se pone. Esta CB sí se pone. O sea, esto que está aquí se pone. Voy a poner eso que está aquí. Y ponemos todo eso. Ponemos la fórmula química, ponemos el calor específico, nada más. Y obviamente este peso molecular del aire también se pone. Y entonces aquí pongo esta constante, que es la constante universal de los gases, es la constante universal de los gases, que es válida para cualquier tipo de gases. Entonces, teniendo esta expresión, de aquí yo puedo poner lo que les digo, pónganme los gases del monoatómico, biatómico y poliatómico en ese orden. O sea, acomódenme la tabla. Y luego, conociendo la expresión, calculen su peso molecular de cada uno de los gases. Aquí ya están calculados. Ya los calculé. Entonces, conociendo el peso molecular, puedo calcular cuánto vale la R. Puedo calcular cuánto es la R si conozco la constante universal de los gases. ¿Por qué? Vamos a ver una cosa que teníamos acá, para que lo entendamos.
NRT o MRT es constante. Si casi igual con uno esto me da constante, quiere decir que esto o esto es lo mismo, está relacionado para la misma, en particular para cualquier temperatura, la misma temperatura. Entonces, NR igual a M por R. Si yo hago M, digo N igual a un mol, entonces, aquí tengo el peso molecular, y teniendo el peso molecular, yo puedo obtener la constante particular R en función de la constante universal R, teniendo como R con universal entre el peso molecular de la partícula. Entonces, con esto, en esta tabla, conociendo este peso molecular y conociendo esta A, puedo obtener todas estas R's de particular de los gases en función de esta. O sea, basta dividir esta R entre el peso molecular y entonces me da la constante específica de cada gas. Entonces, esa tabla, en mi curso de termodinámica, nomás les doy la fórmula del gas, el peso molecular R y esto, y los calores específicos, la calculan constantes que vamos a ocupar posteriormente. Y digo, ordénenme los gases de monoatómicos a poliatómicos, de un átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, 5 átomos, hasta el que tiene el número mayor de átomos. Calcúlenme la R, y después vamos a ver cómo se calcula la CP y la CB. Vamos aquí a la CB, bueno, aquí a cómo se calcula la gamma. La gamma, ¿qué es la gamma? Ustedes pueden ver, lo voy a ampliar, pueden ver los valores de gamma de 1.4.06, 1.39, 1.39, 1.39. Si los ven, esos tienden a el aire, que es biatómico. Este 1.39 tiende a un monóxido de carbono, que es biatómico. Este tiende a un oxígeno, que es biatómico. Este tiende a un nitrógeno, que es biatómico. Y tienen muchos que van del orden de 1.66, que tienden a un argón, que es monoatómico, tienden a un helio, que es monoatómico, tienden a un neón, que es monoatómico, en general. Entonces, si nos ponemos ahí, vamos a ver cómo están las plazas, y vemos que hay esa gama, o esa K, de valores que tienen 1.29, 1.23, 1.0444, en general, todos van entre 1 y 1.4 para gases poliatómicos, que tienen más de 2 átomos. Entonces, si yo ordeno esta tabla de monoatómicos a poliatómicos, vamos a ver que el exponente positivo va del más alto al más chico. Bueno, van de los más altos de 1.60, 1.40, 1.30 y tantos, y va a ir disminuyendo, donde los más chicos, menores de 1.4, corresponden a los gases poliatómicos. ¿Sí? Eso quiere decir cómo están las constantes R de cada gas con particulares y los exponentes politrópicos que van para el tipo de gas, son monoatómicos, poliatómicos o biatómicos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por decir, profe, ahí, como había mencionado que de 1.66 pues ya son los monoatómicos, entonces los que estén dentro de ese rango o mayor que eso, mayor que 1.66 son los monoatómicos. No, o sea, mayor de 1.66 no existen. No los permite la naturaleza. O sea, lo que tenemos...
Esa es mi duda, de que si tiene que estar exactamente dentro del 1.66, Mira, 7, por decir. mira, cada gas, cada gas tiene una gama, como tiene una R particular. Aquí está la R particular de cada uno. La R particular de cada uno. Aquí ya está calculada. ¿Cómo se calculó esta R? Dividiendo esta constante universal, que es para todos los gases, entre su masa molecular. Entonces me da esta R particular, que es la que trabajamos nosotros en la ingeniería, como que trabajamos con la masa de los gases. ¿Sí? Entonces, este es el exponente politrópico, que es la gamma, el exponente politrópico, que es la K o la gamma. Entonces, ese exponente politrópico es también particular para cada gas. En el caso de que los gases sean biatómicos o diatómicos, o sea, gases de dos moléculas, de dos átomos, como el aire, como el monóxido de carbono, como el oxígeno, como el nitrógeno, como el hidrógeno, como el cloro, como el óxido de nitrógeno, como el cloruro de hidrógeno, etcétera, son gases biatómicos. Si tú se fijas bien, todos tienden a 1.4, que es lo que yo dije. Tienden a 1.4. No es que sea 1.4, tienden a 1.4. Y todos los gases monoatómicos de un solo átomo, como el argón, como el helio, como el neón, en general, puede haber otro por ahí, tienden a 1.67, a 1.66, 666, casi todos. Aquí está el argón 1.66, el helio 1.67, todos tienden a ese valor de 1.66. Los gases poliatómicos no tienen ningún valor. Lo que sí podemos ver es que todos los gases monoatómicos, su valor de gamma está entre 1 y 1.4. Por ejemplo, el vapor de agua tiene 1.32. El butano tiene 1.09. El octano tiene 1.0444. El acetileno tiene 1.23. Entonces, los gases poliatómicos, en general, tienen su valor entre 1 y 1.4. Los gases monoatómicos tienen esa gama hasta que sea su valor 1.66. Pero no quiere decir que vamos a tomar 1.66, no. Vamos a tomar el valor gamma de cada gas. De cada gas. Así como vamos a agarrar la R específica de cada gas. ¿Sí? Así, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Quedó aclarado, Marco? Sí, profe, era la duda que tenía si podía superar o forzosamente tenía que estar dentro, ahora sí tendiendo a 1.6, ya me la aclaró. Los gases monoatómicos tienen 1.6, los diatómicos tienen 1.4 y los poliatómicos no tienen ningún número, pero van entre 1 y 1.4. Ya están algunos, ¿no? O sea, podemos tener valores muy cercanos a 1 o valores superiores a 1.3, cerca de 1.4. Los diatómicos tendrán siempre 1.38, 1.39 en general. Entonces, esta tablita se las voy a publicar en el blog, en la plataforma, no sé si esté, pero si no está, se las voy a poner de nuevo para que ustedes hagan el siguiente ejercicio. Enlisten los gases de el de menor átomos al de mayor átomos. Y obviamente, entonces, vean todas sus cosas. Y se fijen en esto que vamos a ocupar, en esta R particular que vamos a ocupar, en esa particular, y en este exponente politrópico,
En ese exponente politrópico, ya de esta cosa ya se metió aquí. En ese politrópico acaba cómo están dados y a qué tienden todos los que, cuando tenemos agrupados aquí, todos los monoatómicos, vamos a ver qué tiene exponente politrópico. Cuando tengamos agrupados aquí todos los biatómicos, vamos a ver a qué tiene exponente politrópico. Y después vamos a ver cómo se comportan los poliatómicos. Entonces, este exponente politrópico es el que sí vamos a ocupar, porque es específico para cada uno de los gases. Cuando hace un proceso adiabático, lo hace con este exponente politrópico. Entonces, esa tablita se las voy a poner ahí para que ustedes los ordenen: monoatómicos, biatómicos, poliatómicos, ordenen la masa, el peso molecular, la R y la gamma. Estas dos cosas, la CP, bueno, ordenen todo para que la tengan presente. Esta les puede servir cuando ustedes ya en termodinámica. Entonces las ordenamos primero por monoatómicos, después biatómicos y después poliatómicos. De menor átomo a mayor átomo. O sea, vamos a ordenarlas de el gas que tiene menos átomos al que tiene más átomos en su molécula. Así lo ordenan y lo tienen para que comparen lo que acabamos de ver. A ver si todos los átomos monoatómicos, su exponente politrópico, tienden a 1.6 o es del orden de 1.6. Tienden por abajo, no por arriba. Nunca van por arriba, sino por abajo. A 1.67 es el máximo valor que pueden tener unos gases monoatómicos. Y los gases monoatómicos no hay muchos en la naturaleza. ¿Alguien conoce otro nombre de gases monoatómicos? ¿O dónde están puestos en la tabla periódica? ¿Cómo se les llama? ¿A cuál, perdón? O sea, los gases monoatómicos, como el helio, no son muchos en la naturaleza. Esos gases monoatómicos están puestos en una parte muy especial en la tabla periódica de los elementos. ¿Cómo les llaman a esos gases? Gases nobles. Gases nobles. Entonces, ¿cuántos gases nobles hay en la tabla periódica? 7, máximo son 7. Pues son los 7 gases que tenemos de un solo átomo. No hay más en la naturaleza. Son 7. Gases biatómicos y poliatómicos puede haber más. Y no están plantados todos en la tabla periódica de elementos. ¿Por qué? Porque dice elementos. Está planteados el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, que son elementos, y está planteado cómo es un elemento, cómo es un átomo, no un gas. Porque el gas está constituido por dos átomos. Y entonces lo que tenemos ahí, y gases de 2 átomos puede haber muchos en la naturaleza, porque son composiciones de 2 elementos en general, 2 átomos que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Y gases poliatómicos, pues puede haber mucho más, porque puede ser una composición de 2 o más átomos. Y pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Díganme un gas de 3 elementos, de 3 átomos, que sea igual. Que los 3 átomos sean el mismo átomo. ¿No han oído hablar de él? Un gas que tiene 3 átomos idénticos. El ozono. Obviamente el ozono es oxígeno 3. O sea, 3 átomos de oxígeno. Es un átomo que tiene ese elemento. Pero no todos los gases poliatómicos tienen los mismos elementos.
puede tener diferentes elementos, puede tener, por ejemplo, el dióxido de carbono es un gas monoatómico, es un gas poliatómico, pero tiene 2 oxígenos y un carbono. Entonces, les voy a mandar esa tablita para que la pongan así, pero ahorita vamos a ver la última parte del curso. Vamos a ver dilatación térmica. Con la temperatura se dilatan todos los cuerpos, sean sólidos, sean líquidos o sean gaseosos. ¿Qué quiere decir que se dilatan? Aumentan su dimensión. Normalmente cuando hablamos de dilatación, o hablamos de dilatación en cuerpos sólidos o en cuerpos líquidos, pero también ocurre en el gas, aunque en el gas lo trabajamos como si fuera un proceso termodinámico en general, donde cambia su volumen con la temperatura. Entonces, hay dilatación en cuerpos líquidos y sólidos. Vamos a hablar de dilatación en sólidos primero. En un sólido podemos ver la dilatación de 3 formas: lineal, superficial y volumétrica, dependiendo cómo consideremos el sólido. Cuando hablamos de dilatación lineal, tenemos que predomina una dimensión frente a las otras. Por ejemplo, un alambre, un hilo, donde la longitud predomina sobre el área del hilo o del alambre. Y entonces puedo decir que puedo ver una expansión lineal del cuerpo. Y la expresión de una expresión lineal está opuesta. Aquí vemos lo siguiente: cómo se relaciona, cómo aumenta la longitud. Y tenemos que la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más lambda por delta t. Si yo despejo, si yo paso la L, si hago esta operación algebraicamente y paso la L inicial para otro lado, me queda L final menos L inicial, que sería un cambio en la longitud igual a alfa por delta t. Igual a alfa por delta t por L. L por alfa por delta t. ¿Cómo cambia la longitud? Está en función de la longitud inicial por ese coeficiente gamma, esta coeficiente pi por delta t. O sea, cambia en función de la longitud. Es bueno que aquí hagamos el álgebra, sabemos este binomio y pasemos cómo pasa del L inicial menos L final menos L inicial igual a que sea. Y vemos cómo está el cambio de longitud. Esto es cuando una dimensión predomina sobre las otras dos. Y a este lambda se le conoce como coeficiente de dilatación lineal. En lo que tenemos. Así, y me da esa expresión. Y puedo ver cómo se dilata. Cuando tengo que en el misólido hay una tercera superficie, una tercera dimensión que no es predominante, o sea, que predominan 2 dimensiones. Por ejemplo, vamos a hablar una cosa práctica. Si yo tengo una lámina o una hoja de papel, el espesor de la hoja es insignificante respecto a lo largo y lo ancho de la hoja. Entonces, si yo pongo esta lámina, se va a dilatar superficialmente, porque la tercera parte es insignificante de las otras dos. Y entonces, la expresión para dilatar es una expresión de esta forma. Una expresión de esta forma. La superficie final es igual a la superficie inicial por 1 más gamma del delta t. Lo mismo. ¿Qué es esta sigma? ¿Qué es sigma? Sigma es el coeficiente de dilatación superficial. Es el coeficiente de dilatación superficial.
Lo mismo puede ser, si yo aquí resuelvo algebraicamente este polinomio, me queda S final igual a S inicial más S inicial por sigma delta t, y despejo S final menos sigma SC, me queda S inicial por sigma por delta t. Y entonces puedo tener aquí cuánto se deforma y puedo hacer otras cosas como qué porcentaje se deforma respecto a la superficie inicial, lo mismo en la longitud. Cuando tengo un cuerpo donde no puedo despreciar ninguna dimensión, tengo una dimensión volumétrica. ¿Qué quiere decir? Que las 6 dimensiones del cuerpo son igualmente relevantes. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que el volumen final es igual al volumen inicial por este binomio, donde B es el coeficiente de tensión volumétrica o cúbica. Coeficiente de tensión volumétrica o cúbica. Y está para sólidos y líquidos. Claro, podemos ver que este coeficiente de tensión volumétrica y cúbica se relaciona con los coeficientes de tensión lineal y con el de superficial. Y el coeficiente de tensión volumétrica es aproximadamente 3 veces el coeficiente de tensión lineal, y es 2 veces el coeficiente de tensión superficial, es aproximadamente 2 veces el coeficiente de tensión lineal. Claro, teniendo aquí eso, yo puedo poner una relación entre el volumétrico y el superficial, pero no es de relevancia. La relevancia estriba en que el coeficiente de tensión volumétrica se relaciona con el lineal y que es aproximadamente 3 veces el lineal, y que el superficial es aproximadamente 2 veces el lineal. Y tengo la expresión de cómo están dadas, y estos coeficientes de tensión volumétrica o lineal o superficial para los cuerpos. Obviamente, este coeficiente de dilatación lineal o volumétrica o superficial es específico de cada uno de los materiales. O sea, cualquier material tiene un coeficiente de dilatación lineal y tiene un coeficiente de dilatación volumétrica. No todos tienen el mismo, no. Cada material tiene uno bien definido. En los líquidos ocurre exactamente lo mismo, únicamente que la dilatación lineal y la superficial no tiene mucho caso de hablar de líquidos. Hablamos únicamente de dilatación volumétrica en líquidos. Y se comporta exactamente igual que en un sólido donde 3 dimensiones. Exactamente igual. Y tienen la misma expresión para ver la dilatación volumétrica en líquidos. Claro, el líquido tiene tiene un coeficiente característico de dilatación volumétrica. Y ya no se le llama coeficiente de dilatación de líquidos. Pero hay un líquido en particular que es el agua, que tiene un comportamiento anómalo dentro de un porcentaje de temperatura. Y es este que te mencionas aquí. Si va de 4 para arriba, su volumen empieza a aumentar conforme aumenta la temperatura. Pero tiene un comportamiento anómalo cuando baja la temperatura de 4 a 0. Y vemos que cuando baja la temperatura de 4 a 0, es como si se comportara como una expansión volumétrica. O sea, el volumen empieza a crecer. Pero tiene otras cosas. Aquí se empieza a convertir en sólido. O sea, hay una transición de fase. En este punto, en 4 grados centígrados, es cuando se empieza a convertir en sólido. Y entonces tenemos un comportamiento anómalo para el agua en su
en su transición de fase. Y ocurre únicamente para muy pocos líquidos en el mundo. Uno de ellos es el agua. El agua tiene muchos comportamientos anómalos en ciertas cosas. Y aquí podemos ver qué pasa con el agua en tiempo de calor y en frío. Cuando hace calor, la temperatura, el agua más caliente está en la parte superficial. La parte superficial. Cuando hace frío, lo que se congela rápidamente es la parte superficial y la parte más profunda, bueno, la parte más profunda va tendiendo siempre a una temperatura que es del orden de 4 grados centígrados. En la parte inicial, en la parte superficial, es una temperatura congelante que es de 0 grados, que es como se mantiene el hielo en estado sólido. Para ver ejemplos de hidratación, hay muchos. En la antigüedad, bueno, en la antigüedad todavía había, por ejemplo, en el metro que usa rieles más la línea 12 que trabaja puro rieles metálicos de hierro o de acero. Cuando colocan los rieles, no los unen pegados, no porque los rieles van a tener una hidratación entre el invierno y el verano. Entonces deben tener juegos para que no se deformen por compresión. Los vidrios también tienen un pequeño juego entre la ventana como se ponen, porque también tienen una deformación superficial y, bueno, puede ser volumétrica en general, en todas sus direcciones, cuando aumenta su temperatura, o sea, entre el invierno y el verano. Y así todos los materiales. Aquí ponemos una serie de ejercicios que están en su tablón. Entonces, en la hidratación la vamos a trabajar para sólidos y líquidos. En líquidos únicamente hay volumétrica, mientras en sólidos hay lineal, superficial y volumétricas. Y la expresión es muy similar. Lo que estamos trabajando, lo que cambia es que en una es lineal, en una es la longitud, en otra es la superficie y en la otra es el volumen. Aquí debe ser el volumen final y este cero debe ir como subíndice, B0. No es BO, es B0, va como subíndice. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces, esto es la última parte del curso. Eso que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los procesos. ¿Cómo cambian los procesos? Es decir, agarren un gas, cualquier gas, y pongamos un proceso, o dos procesos conjuntos. O sea, que va del estado 1 al estado 2, y estado 2 al estado 3, por dos de esos tipos de procesos. ¿Qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar en función de qué tipo de gas sea, si es octano, es propano, es etileno, el que sea. Vamos a agarrar la masa y vamos a agarrar la constante particular del gas. Vamos a agarrar el exponente politrópico que tiene ese gas si es adiabático. Y vamos a ver cómo va de un lado a otro. Obviamente, al ir del estado 1 al estado 4, puede pasar por diferentes procesos. ¿Cuántos procesos tengo si tengo 4 estados? Pues tengo uno que va del estado 1 al estado 2, otro que va del estado 2 al estado 3 y otro que va del estado 3 al estado 4. ¿Qué tipo de proceso puede ser? Pues puede ser isobárico, isocórico, isotérmico o adiabático. No hay ningún otro proceso. Y los puedo dibujar en el plano BP. Entonces, por eso la tablita que les voy a dar es muy importante, porque de ahí voy a sacar cuál es la constante específica de cada gas
y cuál es su exponente politrópico del gas. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Podemos intentar los ejercicios que vienen en la No es que podamos, es que tienen que intentarlos. Tienen que intentarlos. No, es que creí que primero nos iba a dar un ejemplo. Bueno, inténtenlo ustedes ya de una vez. Y aquí voy a hacer una cosa. Para llegar, por ejemplo, si yo hago un examen de opción múltiple, yo pongo los valores ahí. Pongo los valores. Pero para llegar a esos valores, para llegar a eso, yo tengo que hacer todo el procedimiento analítico, paso por paso, para ver qué valor me va a dar ahí. Y lo tengo que hacer con el mayor número de decimales para ver a qué tiende ahí. Si yo corto mis decimales a 2, eso, entonces a lo mejor ninguno de los resultados que yo tengo, pues, se ponen ahí en la opción múltiple coincide. Entonces tienen que trabajar a 4 decimales, tienen que llevar en sí sus unidades, tienen que hacer todo con 4 decimales para que llegue a el cuarto decimal. Porque vamos a decir, imagínense que yo digo, pongo cualquier ejemplo y pongo 4 valores. 3.9495, 3.9497, 3.9475, 3.9480. Y entonces, para que ustedes me puedan distinguir cuál es el valor real, cuál es el valor en la operación esa, no, a 2 decimales no tengo, ¿no? Porque todos son 3.94, los 4. Mínimo tenemos que ir a tercer decimal, pero si voy a tercer decimal, tengo lo que es 3.9495 y otro que es 3.9497. ¿Cuál es el tercer, cuál es el real? ¿El del 95 o el 97? Tendré que ir al cuarto decimal para decir, ese es el valor que da la respuesta correcta. Se los digo porque muchos de ustedes trabajan a 2 decimales y ahí van, y entonces, ¿cuál van a poner? Para ustedes todos son iguales. O sea, los cuatro se deben dar a 2 decimales. Y luego trabajen bien sus unidades. Y luego, ojo, jóvenes. Cuando planteen esto, igual a esto, hay una cosa, algo que debe ser igual. Si me plantean, aquí no me ponen nada, dicen igual a esto, ¿qué es lo que está, a qué estamos igualando esto? ¿A qué estamos igualando esto? No sabemos a qué lo estamos igualando. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto, no se puede saber. Entonces, esos son los pequeños o los grandes detalles que hacen su calificación suba o baje. Suba o baje. Si hemos dicho que vamos a ocupar una constante con 4 decimales de tal forma, ¿y por qué después me la ocupan a un decimal? Entonces, eso hace que su calificación baje o suba. Los pequeños detalles, no los resultados, los pequeños detalles. Por ejemplo, en el primer problema de su examen pasado, casi todo les puse, ¿y esto cómo salió? ¿Y esto cómo salió? Porque lo que me pusieron ahí, muchos de ustedes, no es más que la expresión de velocidad media. Velocidad final más velocidad inicial sobre 2 es la expresión de velocidad media. ¿Y por qué ponen esa expresión? Esos pequeños detalles es lo que me está dando la calificación. Buena o mala, grande o chica, aprobado o reprobada. Entonces,
Es lo que yo quiero que tomen en cuenta, esos pequeños detalles para sus exámenes. Entonces, yo les pude pedir que intenten hacer ejercicios. Hay muchos en su tablón y tienen 3 libros que les mandé, donde está la parte de termodinámica, donde pueden hacer ejercicios de hidratación para sólidos y líquidos, lineales, superficiales o volumétricos, en general. Por ejemplo, en la hidratación lineal, en la hidratación superficial, yo puedo hacer el siguiente ejercicio. Agarro una lámina y la rebano como una trituradora de papel. Entonces me quedan tiritas. Lo hago en una dirección y hago hidratación lineal. Entonces yo puedo ver si la hidratación lineal en ambos lados me da la hidratación superficial o cómo está dado, cómo está dada, cómo se puede exponer, y veremos qué tanto se puede descomponer una cosa con otra. Pero vamos a decir, sería álgebra, algebraicamente. Pero ustedes pueden plantear de sus libros que tienen ahí, hacer tantos ejercicios como quieran. ¿De qué? De hidratación y de procesos. Claro, lo que vimos aquí de procesos de cosas térmicas no son todos. Hay ciertos tópicos como conducción del calor, porque todos los materiales conducen calor, siempre de la fuente más caliente a la fuente más fría. Conducen calor. Hay conducción del calor. Es otro tópico que no estamos haciendo aquí, que lo podemos tratar después en otra parte. Aquí únicamente estamos tratando de dilatación térmica por temperatura. Pero está también el de conducción del calor. Y eso lo ocupan mucho. Ustedes han visto cuando, por ejemplo, ponen un calentador de gas, ¿qué tubería ponen? ¿Alguien tiene calentador de gas, un calentador solar en su casa? Sí. ¿Qué tubería ponen? Del calentador al... ¿Cómo es la tubería, Marco? Saliendo del... ¿Pero cómo es? Una ¿De qué material es? La otra es de plástico reforzada con... Es una tubería de plástico reforzada. ¿Qué es lo que me hace eso? Hace que pierda menos calor. O sea, que la temperatura del agua se mantenga caliente. Y lo mismo es, aunque aparentemente el tinaco, el cañón solar, es metálico, bueno, en su interior tiene un cilindro de plástico que hace que el agua que está dentro se mantenga caliente. Hace que haya muy pocas pérdidas de calor. Obviamente, con el tiempo va a haber pérdidas de calor y se va enfriando el agua. Pero esa tubería hace que el agua se mantenga caliente más tiempo. Lo mismo en el tanque del calentador. Entonces son cosas que previenen la conducción del calor, la hacen lenta. Pero entonces tienen sus libros ahí, hagan ejercicios y cualquier duda me la mandan. El tercer examen lo hacemos el 5 de marzo. El 5 de marzo. Y el examen global es el día 8 de marzo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, espero que me manden sus dudas. Espero que realicen ejercicios.
En el tablón, en el guía, hay algunos ejercicios. Espero que hagan ejercicios en general. Inténtenlos. Y cualquier duda, me la mandan. Yo se las contesto. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe.